inundaciones catastróficas en Libia y el norte de África. ¿Por qué esas inundaciones? ¿Por qué fallaron dos presas? Y se generaron flujos que destruyeron prácticamente una ciudad. Libia, un país dividido en dos. Dos países en uno, gobiernos diferentes, influencia de grupos armados, las milicias de ISIS. Un país en problemas y llega una inundación catastrófica. La tormenta Daniel generó grandes lluvias en una zona generalmente seca, importante. Zona al norte del desierto del Sahara. Libia es un país seco por excelencia, muy poca lluvia. Y llega un sistema de lluvias extraordinarias. En el este de Libia. Río de bajo caudal, río con muy poca agua en promedio, zona semidesértica. ¿Por qué se generó una inundación catastrófica en un río seco? Fallaron dos presas importantes en un río encañonado. Realmente la cuenca es significativamente importante, el tamaño de la cuenca. Pero debido a que las lluvias son escasas, los caudales son pequeños y se construyeron presas para abastecimiento de agua. Aprovechar la poca agua que había. Río encañonado, caudales pequeños. Presas construidas utilizando técnicas estándar de ingeniería. Presas de enrocado con núcleo. Diseñadas y construidas por ingenieros, utilizando criterios de ingeniería. Pero veamos, caudales de diseño. El vertedero en ambas presas no estaba diseñado para grandes caudales. En una zona seca. Se diseñó para caudales bajos de acuerdo a un sistema de práctica de ingeniería. Y unos vertederos en sifón, lo que llaman los hidráulicos vertederos Morning Glory. Vertederos que no tienen mucha capacidad y adicionalmente un muy buen borde libre. El borde libre y el vertedero no fueron suficientes para manejar la inundación. Y el agua pasó por encima de la presa. Caudales de miles de metros cúbicos de agua por segundo pasando por encima de la presa.
por acción de una tormenta. Una tormenta extraordinaria que no estaba prevista bajo ningún punto de vista. Y la inundación pasó por encima de las dos presas y las arrastró. Fallaron dos presas importantes. Presas que no tienen más de 20 metros de altura, cada una. Presas de enrocado con núcleo, como se observa en la presa fallada. Enrocado y núcleo. Una de esas presas se encontraba encima de la ciudad de Derna. Prácticamente dentro de la ciudad. Está la presa y 200 metros debajo de la presa empieza la ciudad. ¿Cuál es el riesgo de tener una presa dentro de la ciudad o en el borde de la ciudad? Está la presa, se observa en la fotografía, y acá está la ciudad. La cercanía de la presa con la ciudad no da espacio para amortiguar la inundación producto de la falla de la presa. O sea, la presa falló porque el agua pasó por encima. Y el espacio entre la presa y la ciudad no era suficiente para amortiguar y se generó una onda de gran altura. Se menciona que pueden haber pasado en unos pocos minutos 30 millones de metros cúbicos de agua. En una ciudad, la ciudad de Derna, una ciudad intermedia, con aproximadamente 100.000 habitantes de la ciudad. Y la inundación y el flujo destruyó aproximadamente el 25% de la ciudad de Derna. Adicionalmente al agua, se generó erosión, se generó corrosión, el flujo de agua a gran velocidad arrasó con el suelo, erosionó el suelo al lado y lado y en el fondo del flujo. O sea, terminó convirtiéndose en un flujo torrencial de residuos con caudales altísimos de agua. Flujo de gran velocidad que arrastró todo lo que encontró. Dicen que el flujo se llevó 10.000 habitantes. El flujo hiperconcentrado, con gran cantidad de residuos, producto de las dos presas falladas más el sistema de lluvias en esa cuenca relacionadas con la tormenta. Una catástrofe hidráulica, hidrológica. Destruyó prácticamente una ciudad. Decenas de hectáreas de ciudad arrastradas hacia el mar. Aunque geológicamente se observaba un sistema de depósito que hacía prever que hace muchos miles de años se generaron flujos
no había historia, no había un récord de una lluvia ni siquiera similar en la historia de Libia. Preguntas. ¿Se cometió un error en el cálculo de caudales para diseñar los vertederos? El procedimiento utilizado para calcular los caudales, procedimientos normales de ingeniería, no funcionaron. ¿Por qué el vertedero de tan poca capacidad? ¿Por qué el borde libre no fue suficiente? Segunda pregunta. El método de calcular caudales máximos con base en un periodo de retorno debe modificarse para tener en cuenta situaciones de caudales extraordinarios, caudales de los cuales no hay referencia histórica. Debemos cambiar los métodos para calcular caudales máximos. O sea, si este caso de Libia, la catástrofe de Libia, merece un cambio drástico en la forma como los ingenieros analizamos la hidrología. Pregunta 4. En todos los casos, para el manejo de riesgo, se debería diseñar una represa para que el flujo pueda pasar por encima de la represa y esa no falle. Las presas de tierra son muy vulnerables a fallar cuando pasa el agua por encima. Podemos diseñarlas para que se permita el paso del agua por encima de la presa. O sea, cambiar nuestras prácticas de diseño de presas de tierra. Y muchos se han hecho la pregunta, ¿la catástrofe de Libia es un efecto del cambio climático? ¿Y cómo debemos nosotros manejar en ingeniería ese cambio climático? Muchas gracias.